debe continuar con la política de normalización. Y precisamente en ese contexto de presión para que el Banco Central suba los tipos, es interesante, es importante analizar lo que está sucediendo con la divisa europea. Como decíamos al principio, esa debilidad del euro puede llevar todavía a una mayor inflación en la eurozona. José Antonio Widner, cuéntanos. Muy buenas, es la tormenta perfecta ahora alrededor del euro. El Banco Central Europeo recibe una nueva mala noticia a la hora de ver cómo afronta en julio la posible subida de tipos de interés en la economía europea. El punto clave está en que el Banco Central Europeo no debería intervenir en el caso de que la debilidad europea sea simplemente una debilidad en el euro, pero no tuviera afección en la gran parte de la economía. El problema fundamental está en la inflación vía importación. Esa inflación que podríamos importar de distintos países por la debilidad del euro es la que está provocando que el Banco Central Europeo ahora tenga un nuevo tema de debate encima de la mesa. Si la inflación es un problema por la debilidad del euro y puede aumentar la inflación, entonces sí entraría en los temas que el Banco Central Europeo debe analizar a la hora de entender esos tipos de interés. ¿Cuál es el problema que ahora mismo ven distintas casas de análisis? Commerzbank, Natixis o ING en estos momentos. Sendos informes, varios informes sacados a lo largo de esta mañana apuntan que el Banco Central Europeo no tiene alternativa, por una razón. Primero, por esa importación de la inflación que pudiera tener un euro tan débil como podemos llevar. Y por otro lado, porque un shock en el que, por ejemplo, Rusia cortara parte o totalmente el suministro de gas llevaría al euro por debajo de la paridad frente al dólar, y en esa debilidad del euro volvería a encontrarse la moneda comunitaria en un movimiento claro de aportar inflación al conjunto de la economía europea. Por tanto, clave fundamental, la tormenta perfecta que está sobrevolando las divisas impacta ya directamente en el euro. El otro punto fundamental en ese cambio está en el entorno de la diferencia de tipos entre Estados Unidos y Europa, un movimiento de alza de tipos de interés. En julio, como todo empieza a apuntar ya por parte de distintas casas de análisis, como por ejemplo ING, le daría un poquito de aire al euro para evitar la paridad o incluso caer por debajo de la paridad, lo que significaría, lo que sería la peor noticia inflacionaria para el conjunto de Europa en estos momentos, en el que la lucha contra la inflación es el argumento clave, no solo para los mercados, no solo para el Banco Central Europeo, sino para el bolsillo de los consumidores europeos, que solo tienen encima de la cabeza, solo tienen encima de la mesa ese problema de la inflación añadido a la situación actual. Bueno, vamos a ver cómo abre la